¿cuál es la lectura que desde la perspectiva de ustedes podemos apreciar esta mañana con base a esta experiencia que se está llevando a cabo en Soyapango? Bueno, desde mi perspectiva, que es desde la ciencia política, podemos decir que es la primera vez que una política pública tiene asidero, en la realidad, porque las demás eran simples retóricas y no pasaba nada, es decir, al contrario, aumentaba. Ahora es completamente diferente. Se puede analizar de diferentes puntos de vista, pero lo que me interesa en particular resaltar es que la población, al ser entrevistada por los diferentes medios de comunicación, expresan: ahora estoy en libertad. Significa literalmente que han sido rehenes por décadas, que las casas se han convertido en verdaderas prisiones para las personas honradas. Este cerco que se ha dado realmente es la recuperación simbólica de estos territorios, porque no solamente simbólica, sino que de forma real y contundente de la presencia del Estado en estos territorios. Porque si analizamos la simbología de los grupos terroristas, de los grafitis que hacían y también las expresiones que ellos pintaban, por ejemplo, ver, oír y callar, y ahora pues eso no es que eso desapareció ahora. Con el plan control territorial y la última fase, que es la de ya es una fase más selectiva, ¿no? Estamos viendo por un lado cómo el Estado recupera su territorio. Ese es el primer punto. El segundo punto está dándose un proceso en el cual se está construyendo gobernabilidad en el territorio. Hasta antes de estas acciones del plan control territorial, la gobernabilidad de los partidos políticos la manejaban como una cuestión de componendas entre ellos. Entonces interesaba la gobernabilidad política, pero no interesaba la gobernabilidad en el territorio. Ninguna propuesta, ningún plan de país en función de las mayorías era viable con un nivel de delincuencia como el que se tenía. Y estamos viendo también cómo la gente hace suyo, y esperamos que así sea, ¿no? Que haga suyo esa defensa del territorio. Hasta antes quienes controlaban eran las pandillas, ¿no? Y aquello que empezó como mensajes de identidad o símbolos de identidad, como eran los grafitis, posteriormente se convirtieron en símbolos de amenaza, ¿no? Cuando usamos el concepto de poder popular, de lo que estamos hablando es cómo la persona, cómo el ciudadano defiende el territorio, construye su territorio, y en este caso se ha dado cuenta de que vivir en medio de la delincuencia no era rentable para nadie, ¿no? Nosotros venimos de una situación en la cual la gente se acostumbró a vivir con la delincuencia y posteriormente pasó a vivir de la delincuencia, ¿no? Porque, no solo porque eran obligados prácticamente por los grupos delictivos, ¿no?, a involucrarse en actividades, sino porque ese día a día en medio de la delincuencia lo vio como algo normal. Se está pues gobernando en función de la ciudadanía, y la ciudadanía se está empoderando. Se está empoderando porque realmente la sociedad salvadoreña no es con las pandillas que ha sido rehén. Históricamente han vivido en sus casas, ¿verdad? Casi como en arresto domiciliario. Y en estos últimos 30 años fue más acentuado. Ahora, con la libertad de expresión que nosotros tenemos, la población realmente ese agradecimiento, ese reconocimiento de que por primera vez el ciudadano es tomado en cuenta, obviamente eso le da un respaldo al partido de gobierno. Eso desde el punto de vista de las ciencias políticas, al partido del gobierno, y se fortalece el gobierno. Este cerco se está dando precisamente para hacer prevalecer y respetar los derechos humanos, la integridad física y moral de los ciudadanos. Este cerco no es para la gente honrada, es en beneficio de la gente honrada. Entonces, va única, por eso se llama, en la quinta fase es muy selectiva, ¿no?, de extracción. Es una operación quirúrgica a ir a traer exactamente a esas personas que se encuentran escondidas. Quienes están atacando todo lo que se está haciendo en este momento son aquellos que no han vivido en medio de la delincuencia, pues. O sea, si
para los políticos y para muchas ONGs la delincuencia no era problema porque era algo que le estaba afectando a la población, a la población de escasos recursos. Si nosotros vemos todo el control territorial que tenían las pandillas, vamos a ver que ese control territorial lo tenían en los sectores más populosos. Ahora, si un problema social tú no lo resuelves, ese problema social va creciendo. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es cómo ese problema social al final se convirtió en un problema criminal. Una de las posiciones de los adversarios al plan de control territorial es que va a ser permanente. Bueno, y así lo han expresado obviamente. Pero obviamente esto es temporal. No es necesario decir todo lo que se ha hecho porque es de todos de sobra conocida. Lo que sí es cierto es que ahorita están desarticulados y que con esta operación realmente prácticamente se van a terminar, ¿verdad? Van a quedar algunos remanentes que imagino que son en las siguientes etapas, ¿verdad? Las 6 y las 7. Entonces, cuando se logre tener el control territorial, a ver otra vez el Estado hacer presencia a través de la institucionalidad estatal, entonces pues va a ser innecesario. Con los resultados que está dando el plan control territorial, nos damos cuenta de que ningún plan de nación era viable o es viable con la delincuencia. No es viable en términos políticos, no es viable en términos sociales y no es viable en términos económicos tampoco. Resolver las causas del problema o resolver el problema, tenías que resolver primero el problema. Eso es lo que está haciendo el plan control territorial. A la par de eso vas a hacer inversión social, inversión en educación, en salud, en deporte, porque entonces sí va a funcionar. ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo necesario para entrar a la fase estratégica de este problema. ¿Cuál es la fase estratégica? Que no se vuelva a dar. Ahorita o que sea sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, se está resolviendo el problema. Si tú solo resuelves el problema y no entras con inversión a la par, entonces las causas del problema, que son la desigualdad, la exclusión, etcétera, van a hacer florecer de nuevo, ¿no? Obviamente no se le está apostando a eso. Aquí la inversión no solamente tiene que ser focalizada, si es que las pandillas controlaban prácticamente casi todo el territorio salvadoreño. Según, me gusta repetirlo, lo que dijo el señor presidente Nayib Bukele, el 80%. O sea que la política pública tiene que ser nacional para que en ningún rincón de este país se vuelva a dar esta situación. El régimen de excepción va a terminar en algún momento, pero ese algún momento tiene que ser cuando se tenga la certeza de que el problema no va a florecer. Y entonces allá no va a tener otro discurso, pues ya no va a haber otro discurso de parte de la oposición política. Así es que cada vez que abren la boca quedan en evidencia de que no les interesa a la ciudadanía. Y vemos que organismos internacionales de turismo están recomendando a El Salvador para el 2023 como un lugar de visita. Estamos entre los 10 países del top mundial que vamos a ser visitados. Entonces realmente es intrascendente y estas personas forman de parte de la oposición y como dijo pues el señor presidente, ellos siempre son el pelo de la sopa, siempre van a estar en contra, pero lo que hacen es evidenciarse, es decir, porque realmente no están, ellos realmente no están en contra del control pan territorial, sino que están en contra de todo lo que implica realmente todo este conjunto de políticas públicas que están beneficiando a El Salvador. ¿Qué es lo que viene? Tiene que venir el desarrollo local. Esa va a ser la única estrategia que permita que los resultados positivos que se están dando en este momento se conviertan en una transformación social en realidad. ¿Qué características distinguen este cerco militar con relación, digamos, a la primera experiencia que se llevó a cabo en el sector acá de la Libertad, ¿cómo se llama? En Comasagua particularmente, ¿no? Bueno, primero que es un área geográfica diferente. Allá era un poco más rural porque no el centro de la población es mucho más pequeño que
Soyapango. Soyapango es el municipio con mayor población de acá de San Salvador, de la capital. Eso hay una gran diferencia, comenzando por eso, por la cantidad de población, por la actividad también que tiene ese municipio. Bueno, ahí se mencionan que son 300,000 habitantes, pero nosotros hemos visto con otros datos que llega casi al 500,000 de habitantes, andan por 400 y algo. Pero no solamente son los habitantes del municipio, sino que durante el día hay otra actividad de las personas que llegan a trabajar al lugar, que salen a trabajar, más la parte industrial que tiene. Todo eso obviamente hace que las operaciones que se tengan que realizar ahí sean de diferente manera. Por esa razón es que la cantidad de efectivos, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, es diferente a la que utilizamos en el municipio de Comasagua. En las fases anteriores generamos condiciones necesarias para esta quinta fase. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en las fases anteriores con el régimen de excepción llegamos a sacar de esos lugares los pandilleros que se encontraban de manera masiva y que, como ellos habían estado empoderados, ellos tenían control de territorios, entonces ellos no se escondían y andaban actuando de manera más libre en esos sectores. Cuando comenzamos con la fase anterior, que comenzamos a sacarlos, pues de repente desaparecieron. Y al desaparecer, ya las operaciones que había que hacer allí ya son diferentes, porque si sabíamos que están en esos lugares, no llegábamos solo a sacarlos. ¿Sí? Sin necesidad de ser militar, decía parte de la, digamos, de la oposición. Sí, claro, porque las condiciones para hacer eso, si no se tienen las características de una división territorial como la que hemos hecho, es imposible. ¿Por qué? Porque estábamos jugando al gato y al ratón. O sea, nosotros llegábamos al lugar a buscarlo, se movía de ese lugar hacia otro lugar con cierta libertad, y entonces íbamos a estar jugando, íbamos a estar haciendo lo que hicieron los gobiernos anteriores, que pasaron 30 años. Ahora se cerca y de ahí no sale nadie. Claro, porque esa división territorial que yo le he mencionado no les deja libertad de acción, y cuando ellos se mueven de un lugar a otro, en el otro lugar también ya tenemos cercado, y obviamente eso es lo que está permitiendo la extracción. El objetivo de lograr las capturas, teniendo esta planificación y esta identificación, ¿el objetivo se ha logrado? ¿Cuánto es el resultado de capturas? Bueno, ayer llevábamos 140, ahora, bueno, hasta el día de ayer, ya en la noche a las 20 horas, llevábamos 185 pandilleros capturados, y ahora van más a este momento. Tenemos 3 brigadas. La primera brigada, la brigada que está trabajando en el sector Alfa, el sector norte, tiene 7 batallones. 7 batallones, está trabajando ahí con 7 batallones, con más de 3,000 efectivos. La segunda brigada, que está en el sector central o el sector Bravo, tiene 6 batallones, y la tercera brigada, sector Charlie, tiene 6 batallones también. Son 19 batallones. Es una declaración de guerra completa contra la delincuencia. Claro, pero son operaciones con características diferentes a una guerra convencional, y a una guerra de guerrillas también. Que yo le digo, son para, y ni lo dudo que nos van a llamar a que demos conferencias o hagamos clases en otros países, porque son unas operaciones exitosas, hay denuncias, y eso solo nos indica que es necesario continuar con el régimen de excepción, y también obviamente se irá realizando estos cercos en otros municipios después que vayamos dejando ya libres de pandilleros, en el caso inicial con el municipio de Soyapango. Tenemos unidades tanto como ya preposicionadas en los otros municipios, pero también tenemos unidades de reacción que están específicamente para eso, para ya llegar específicamente a un lugar que nos hayan dicho que se encuentran. Y les digo a la población que nos ha estado dando información, que nos ha estado escribiendo en redes sociales, hemos estado
yendo a verificar la información. En algunas ocasiones sí hemos encontrado a los delincuentes y en otras ocasiones no. Lo que se logra rescatar es que los delincuentes, pandilleros, no van a renunciar a eso. Es más, también hace 2 semanas se fue a verificar una información que dio la población de una persona que se había ahorcado. Y entonces esta persona que se ahorcó era pandillero y dejó un papel escrito donde decía que él prefería ahorcarse porque él era pandillero. O sea, y él prefería ahorcarse porque no quería generarle más problemas a su familia. Pero entonces nosotros que analizamos la situación y para hacer nuestros planes, más las agresiones ilegítimas que tenemos, estamos convencidos que ellos no van a renunciar a eso. El plan, ¿no? El plan de seguridad del señor presidente de la República es un plan flexible con todas las características necesarias para lograr el objetivo que tenemos, que es ya que desaparezcan de El Salvador libre de maras y pandillas. Entonces nosotros cada vez que hacemos algo, por eso esto todavía viene a reforzar la respuesta que le di al principio, cada vez que hacemos algo, estamos pensando también adelante qué va a pasar y también qué va a pasar después. Sí. Ya no le pude explicar, pero nosotros tenemos esa división territorial, tenemos zonas de operaciones, que son 3 grandes. Sí. En cada una de esas zonas de operaciones hay zonas de combate, que ya son los batallones, le dan el sector responsabilidad de los batallones. Y de ahí hay zonas de acción táctica, que son ya más pequeñas. En cada una de esas divisiones que hemos hecho, de todo el municipio, la hemos dividido en partes pequeñas, en todo, completo, no solamente en un sector, simultáneamente. En todo ese municipio hay 40 puntos de extracción, que son 40 lugares donde está más concentración. Exactamente. Entonces allí la situación es diferente. Se está realizando de tal manera que la población honrada continúa haciendo sus actividades de manera normal. O sea, usted decía que hay cero claro, error. El margen de error en esto es bien mínimo. A diferencia de lo que la oposición en su momento. Claro, y yo creo que ayer habrá sido un día de mucha decepción para la oposición, o sea, un día frustrante, porque me imagino que esperaban tráfico, obstaculización de las actividades de la población, para aprovechar eso y decir, ya ven, miren, han militarizado, lo cual no es así. Entonces esa colonia tiene su calle principal, donde circula, donde convergen todos los pasajes, y esa calle principal ya en el día normal tiene mucho tráfico. Entonces si nosotros ponemos puntos de control en esa calle, vamos a generar tráfico. Entonces, y tardanza a la población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos suficientes efectivos, hacemos los registros en los pasajes. Y entonces ya la gente que sale de su pasaje ya se incorpora a donde se incorpora el resto, ya sin tráfico. Bueno, esa es una de las tantas cosas que estamos haciendo. ¿Van a dar otro cerco en otros municipios? Le voy a decir es el concepto. El concepto es El Salvador libre de maras y pandillas. Y cuando nosotros todavía no hayamos logrado ese objetivo, vamos a continuar realizando estas operaciones hasta lograr ese objetivo.